Muy bien, abran su Biblia por favor a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1 y de paso también por favor abran su Biblia a Hechos capítulo 8. Romanos capítulo 1 y Hechos capítulo 8, vamos a estar viendo uno y otro y vamos a estar comenzando nuestro estudio en el libro de Romanos hoy. Muy bien. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, por favor digan amén. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un domingo más que nos permites estar reunidos en el nombre de Jesús. Primero que todo para exaltar su nombre, para alabar su nombre por lo que Él ha hecho. Después, Señor, para adorarle, reconociendo quién Él es en nuestras vidas o quién debe ser en nuestras vidas. Y luego, Señor, para a través de los cantos y de la oración, a través del estudio bíblico, Señor, poder acercarnos más y más a ti. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu ahora, Señor, nos ayudes a poder comenzar este estudio en el libro de Romanos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu siervo mengue y tú crezcas, y que la instrucción que recibamos sea precisamente la de tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad a través de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. ¿Todos decimos? Pues vamos a comenzar hoy el libro de Romanos, uno de los libros, una de las cartas más importantes que Pablo escribió. Una de las cosas que vamos a descubrir aquí en el libro de Romanos es muchísimos puntos doctrinales que Pablo presenta que la iglesia debe prestar atención en seguir, porque es lo que se llama la sana doctrina. Pablo nos escribe aquí lo que pudiéramos considerar una carta que nos va a ayudar a mantenernos alejados de las sectas, y vamos a poder ver cómo muchas sectas han tomado algunas de las cosas que Pablo escribió y las han tergiversado de tal forma que han creado toda una religión alrededor de ellas. Entonces lo que queremos hacer es, como siempre lo hacemos aquí en la iglesia, ver esta carta de Pablo a los Romanos capítulo por capítulo, versículo a versículo, e ir desglosándolo todo para que lo podamos entender bien. Ahora, porque esta es la palabra de Dios, va a haber cosas que van a ser muy difíciles para nosotros entender. Va a haber cosas a las que se les va a dar una explicación que pudiera o no satisfacer la curiosidad de todos nosotros. Pero debemos pedir al Espíritu Santo que Él sea quien nos ilumine en nuestro entendimiento, nos abra nuestros ojos espirituales, por así decirlo, y podamos recibir de Él la instrucción que necesitamos recibir. Entonces, mantengámonos siempre en oración cada vez que vayamos a la iglesia, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que su vista pase por encima del que está aquí, del que está aquí enseñando, y que llegue directamente al cielo en donde está el autor y consumador de nuestra fe, y que por su Espíritu Él revele las cosas que Él quiere que sepamos. Su servidor, por si no lo sabían, yo sé que va a ser asombroso que se los diga, su servidor no es perfecto, ¿ok? Yo sé que eso los va a agarrar por sorpresa a algunos de ustedes, pero no lo soy. ¿Sí? Y hay cosas a veces que yo mismo trato de entender, y por más que estudio y por más que me meto en la palabra y por más que reviso textos que de alguna manera aclaren las cosas que estamos viendo, a veces es bien difícil. Y a veces el Señor revela esas cosas cuando uno está hasta dormido a veces, porque de repente viene el entendimiento de lo que se estaba tratando de decir. Y por eso uno tiene que tener, cuando estudia la palabra, siempre tiene que tener una pluma, un cuaderno o algo ahí a un lado de la cama, porque a veces en las noches, cuando está uno durmiendo, es cuando Él nos revela ciertas cosas. Cuando sea el caso, les voy a dejar saber que eso fue, porque como ustedes saben, yo soy bien abierto, no me gusta esconder nada, quiero que sepan quién soy exactamente y quiero que sepan quién es el que les está enseñando, pero aquí en la tierra, pero el que debe de estarles enseñando es el Espíritu Santo, amén. Entonces, sabemos quién es el autor de esta carta, porque la misma carta nos dice desde el principio. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 7, antes de comenzar con el estudio. Y noten lo que dice ahí, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Qué hermosa introducción, ¿no? Qué hermosa introducción de Pablo para presentarse Él. Qué hermosa introducción de Pablo para reconocerlos a ellos como amados de Dios. Porque acuérdense, eran romanos. Si bien la iglesia en Roma, vamos a ver, consistía de gentiles y de judíos, estaba escribiendo a los romanos. Y los romanos como gentiles y como el resto de los gentiles en el mundo no eran bien vistos por los judíos. Entonces el que Pablo, un judío de judíos, un maestro de la Torá, ¿sí?, que Pablo, hebreo de hebreos, le dijera a un grupo de gentiles que son amados de Dios, era algo, olvídese, era algo que era insólito, era algo que si los judíos lo hubieran escuchado y los judíos que lo escuchaban no eran cristianos, hubiera ardido Troya, como dicen algunos. Porque los judíos no podían ver bien a los gentiles. Para los judíos los gentiles eran como perros. Para los judíos los gentiles eran despreciados por Dios. Ellos eran los escogidos de Dios. Entonces el hecho de que Pablo desde aquí les esté diciendo que son amados de Dios, eso es algo importante. Entonces, el autor es Pablo, como ya leímos. Los destinatarios son los cristianos romanos, ya sea que hayan sido judíos anteriormente y ahora sean cristianos, o que hayan sido gentiles y ahora sean cristianos. A los que están en Roma, leímos ahorita ahí en el versículo 7. Hay algunos textos claves, y dos de los textos claves para poder nosotros saber qué es lo que está tratando en su totalidad el libro de Romanos, lo encontramos en Romanos 1:16. Romanos 1:16, donde Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y noten que dice, porque es el poder de Dios para la salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Noten que dice en primer lugar, porque Jesucristo vino primero a los suyos, vino primero a los judíos. Pero cuando Él fue rechazado por los judíos, entonces el Señor envió a sus apóstoles a buscar a los gentiles. Pero viene primeramente a los judíos y luego también para los que no lo son, o sea, los gentiles. Ese es uno de los dos versículos claves. El otro versículo lo encontramos en Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Romanos capítulo 5 y el versículo 1, en donde se nos dice esto: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la carta se puede dividir en dos secciones principales, de acuerdo a lo que hemos leído ahorita. La primera sección es los capítulos 1 al 8, en donde vamos a ver puntos doctrinales de la fe cristiana que es importante que se sigan para poder tener una enseñanza sana que nos lleve a conocer mejor a Dios. Los versículos 1 al 11 van a ser muy importantes, los capítulos 1 al 11 van a ser muy importantes porque ahí vamos a ver puntos doctrinales de la fe cristiana que es importante que se conozcan y se sigan para poder tener una enseñanza sana que nos lleve a conocer mejor a Dios. Es el propósito de lo que hacemos aquí, que todos juntos conozcamos mejor a Dios, que todos juntos conozcamos mejor su manera de pensar hasta donde sea posible con las mentes finitas que tenemos, que todos juntos descubramos su corazón, sepamos lo que Él ama, al grado que lo ama, lo que Él aborrece, al grado que lo aborrece, y que nosotros nos alineemos con lo que Dios es y lo que hace. Nunca perfectamente, porque Él es perfecto y nosotros no. Pero ese es el propósito de esto. Aparte de reunirnos como hermanos y hermanas, convivir, comer juntos, etcétera, etcétera. Pero el propósito es que el Señor nos vaya moldando por el poder de su palabra, en el Espíritu Santo, más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Amén.
La parte 2 es la parte práctica del libro y se encuentra en los capítulos 12 al 16, en donde vamos a ver puntos prácticos. Y cuando hablamos de prácticos, nos habla acerca de cosas que como cristianos debemos practicar. Cosas que se deben practicar, que vienen a ser la prueba de la legitimidad de nuestra fe. Entonces, primero vamos a ver las doctrinas, los versículos 1 al 11. Y luego vamos a ver los puntos prácticos que al practicarlas vienen a ser las pruebas de la legitimidad de nuestra fe. Porque hay fe legítima y hay fe ilegítima. Hay conversiones verdaderas y hay conversiones falsas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se manifiesta la una y la otra. Comenzando con el estudio de hoy. Hoy vamos a ver una de las maneras en la que la verdadera confesión de fe, por así decirlo, en la que la verdadera conversión se manifiesta en la vida del ser humano. ¿Sí? Entonces, el tema principal de la parte 1 es el plan de salvación. La justificación de la humanidad por fe solamente, en Jesucristo solamente. ¿Sí? Eso lo vamos a tener bien entendido y bien aprendido para cuando terminemos este estudio. El plan de salvación según lo presenta Dios en las Escrituras. La justificación de la humanidad por fe solamente, en Jesucristo solamente. Y el proceso de la santificación a través del Espíritu Santo. El proceso de la santificación a través del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver en la parte número 1. En la parte 2 comprende principalmente exhortaciones acerca de deberes cristianos. Ahora, yo sé que en muchos círculos eso de deberes no es bien visto. Porque automáticamente aplican los deberes a cosas que entienden que se tienen que hacer para poder ser salvos. Pero las Escrituras nos dicen muy claramente que lo único que se tiene que hacer para poder ser salvos es ¿qué? Creer en Jesucristo. Creerle a Él que el sacrificio que Él hizo es suficiente para salvarnos a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Entonces no son deberes que se deban hacer para ser salvos, son deberes que manifiestan de nuevo la legitimidad de nuestra salvación. La legitimidad, porque hay cosas que manifiestan si somos salvos o no. Hay cosas que la gente puede ver y a veces juzga mal, pero hay cosas que la gente puede ver que dice, este no sé si sea cristiano, no sé si sea converso, no, ¿verdad? Pero no deben hacerlo porque ellos no pueden ver el corazón, así es que no pueden saber por qué está pasando lo que está pasando en la vida de esa persona. Pero luego hay otras personas que ya hiciste la oración, entonces ya tienes tu boleto para entrar al cielo, ya no tienes que preocupar por nada más. Eso no es lo que las Escrituras dicen tampoco. Entonces es importante que entendamos estas cosas. Entonces, habiendo dicho eso, vamos de nuevo a volver a comenzar en el versículo 1 y vamos a ver ciertas cosas que creo yo que nos dejan saber acerca del poder del Evangelio de Dios para salvar y transformar, y nos dejan saber algo acerca del corazón de Pablo. Noten lo que dice en el versículo 1 de Romanos capítulo 1. Dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Primero quiero que nos detengamos ahí en cómo se describe Pablo. Porque a mí se me hace muy asombroso, y para los que conocen la historia de Pablo, también se les debería hacer asombroso al leer esto. A mí se me hace muy asombroso ver que Pablo se veía a sí mismo como siervo de Jesucristo. Se me hace muy interesante que él se haya visto a sí mismo como siervo de Jesucristo, más que siervo. Porque nosotros a veces igualamos un siervo con una sirvienta o con un sirviente. Pero la palabra que traduce aquí Pablo siervo es la palabra griega doulos. Doulos, que el significado verdadero quiere decir esclavo. Pero no esclavo forzado a la esclavitud como nosotros conocemos la esclavitud. Es un esclavo voluntario. Un esclavo que está dispuesto a servir a su Señor, agradecido por lo que ese Señor ha hecho por él. Entonces la persona que era un doulos, era un esclavo que decía, podría ser libre, pero estoy tan bien aquí con mi Señor que no hay forma que lo deje. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora se está haciendo siervo de Jesucristo, siendo que había sido un perseguidor de su iglesia.
siendo que había querido apresar y matar a todos aquellos que predicaran el nombre de Jesús. Siendo que fue y hasta buscó cartas de parte del Sanedrín para llevarlas a las ciudades que había alrededor de Jerusalén, apresar a los cristianos y echarlos en la cárcel o matarlos. ¿Sí? El cambio que se ha llevado a cabo en él es asombroso. Porque leemos en el libro de los Hechos, y por eso les dije que buscaran Hechos capítulo 8, leemos en el libro de los Hechos la clase de hombre que Pablo era. ¿Se acuerdan quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Esteban. ¿Se acuerdan cómo murió? Lo apedrearon, porque estaba predicando el evangelio y todos los judíos se enojaron tanto por lo que estaba diciendo que lo sacaron de la ciudad y lo empezaron a apedrear. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos se nos dice que todos los que tiraban sus piedras antes de apedrear a Esteban ponían sus sacos o su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, que luego viene a ser Pablo? Y en Hechos capítulo 8, los versículos 1 al 3, espero que estén en Hechos ya. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3, cuando Esteban fue apedreado por predicar el nombre de Cristo. Noten lo que dice Hechos 8, 1 al 3. Saulo, que después va a ser Pablo, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria. Noten, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo, después Pablo, hacía destrozos en la iglesia, entraba en las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Este es el mismo hombre que ahora se está diciendo, se está reconociendo, se está llamando a sí mismo siervo, doulos, esclavo voluntario del Señor Jesucristo. Entonces, por eso a mí me asombra el cambio que hubo en Saulo, tanto que se cambió su nombre de Saulo, que quiere decir grande, a Pablo, que quiere decir pequeño. Fue un efecto tremendo que tuvo Jesucristo en Pablo una vez que Jesucristo se reveló a él. Sigan viendo ahí en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 9. En el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, el camino cristiano, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten por favor el versículo 5. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Noten cómo identifica el Señor lo que le estaba pasando a Pablo. Estaba dando coces contra el aguijón. Estaba dando coces contra el mensaje del Evangelio. ¿Saben lo que es coces, verdad? Es una patada. Es lo que los animales hacen cuando patean hacia atrás. Es una cosa, eso es lo que quiere decir coces. Y lo que el Señor le está diciendo aquí a Pablo: tú estás dando patadas contra el aguijón del Evangelio que estás escuchando. ¿Y no es ese el caso de mucha gente incrédula? ¿No ese es el caso de mucha gente? ¿No ese es el caso de algunos de nuestros familiares todavía? ¿No es el caso de algunas personas en nuestro hogar todavía? Que se les predica el Evangelio, se les habla de Jesucristo, se les habla de que solamente hay salvación en Él. ¿Y qué hacen? Como los mulos, ¿sí? Dan coces, patean contra el aguijón. ¿Sí? El aguijón era algo que se usaba para mantener al animal que ayudaba a arar, fuera buey, vaca, lo que fuera. Y se le picaba el talón de la pata de atrás para que se mantuviera caminando hacia enfrente y se mantuviera derecho. El Evangelio, eso es lo que está llamando a la humanidad a hacer, a volverse al camino de Dios, a reconocer que se es pecador, a reconocer que no hay nada que nadie pueda hacer para salvarse a sí mismo y pueda volverse al curso de aquel que es el único que lo puede salvar, que es ¿quién? Jesucristo.
Y Pablo estaba dando cosas contra este aguijón. Pero de nuevo el versículo 6, noten lo que dice. Él, Saulo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué debes hacer. Y lo que vamos a ver más adelante que se le dijo a Pablo que tenía que hacer era ser siervo de Dios. Y más que siervo de Dios, era siervo, iba a ser siervo de Dios predicando el evangelio contra el cual él estaba dando cosas. Qué ironía, ¿no es cierto? Que aquello que más odiaba, que aquello que menos quería que se propagara, que aquello que menos quería que la gente escuchara, era lo que ahora iba a hacer. ¿Quién puede hacer algo como eso? ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre para que lo que una vez odiaba, ahora lo ame tanto que está dispuesto a arriesgar su vida para propagarlo por todo el mundo? Dios es el único. Dios es el único que tuvo el poder para tocar el corazón de cada uno de nosotros y volvernos de donde íbamos, del camino donde íbamos, a buscar el camino de Él, ¿no es cierto? Y hemos pasado por tiempos difíciles en caminar con Cristo, ¿verdad? Pero nuestros tiempos difíciles con Cristo han sido mucho mejores que nuestros tiempos más fáciles en el mundo, si somos honestos. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer también que nosotros debemos de buscar ser doulos de Jesucristo, así como Pablo lo era. Debemos de buscar ser sus siervos, pero no nada más siervos en el sentido que nosotros conocemos como siervos, sino en el sentido que las Escrituras nos lo presentan: esclavo voluntario de Jesús. Sí, porque aparte de darme una vida mejor de la que llevaba aquí en la tierra, por seguirlo a Él, tengo garantizada una vida eterna y gloriosa en el cielo con Él una vez que deje este mundo. Lo que Él ha hecho por mí, nadie lo puede hacer y nadie lo podrá hacer jamás. Como creyentes, mis hermanos, todos somos llamados a servir a Dios. Todos debemos estar sirviendo a Dios de una manera o de otra, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros buscar el rostro de Dios para saber cómo le vamos a servir. Pero todos debemos servir a Dios. En Deuteronomio capítulo 10, comenzando con el versículo 12, noten lo que dice. Dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos, y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. La obediencia, el servicio a Dios siempre viene recompensado con prosperidad. No la prosperidad que se predica en el Evangelio de la prosperidad, la prosperidad que Dios da a aquellos que confían completamente en Él. ¿Sí? En el Salmo 100, los versículos 1 al 3, noten lo que dice ahí, Salmo 100, 1 al 3. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor como sirvan al Señor como sirvan con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Él nos compró con su sangre preciosa y ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Ahora, no me malentiendan lo que voy a decir ahora, pero a veces nos portamos como que nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Es mi manera de pensar y yo voy a hacer lo que a mí me parece bien. Yo lo único que estoy haciendo es seguir mi corazón. Es lo peor que se puede hacer. La palabra de Dios no nos dice que sigamos nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que el corazón es ¿qué? Engañoso y malvado, ¿quién lo puede conocer? Sin embargo, el seguir al corazón es la excusa que mucha gente usa para hacer lo que hace, ¿no es cierto? Yo solamente estoy siguiendo mi corazón. ¿Sí? Y eso es lo peor que se puede hacer. Porque nuestro corazón es engañoso, malvado. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 28, noten lo que dice ahí. Y muchos creen que Pablo fue el que escribió Hebreos, pero noten ahí. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible,
Debemos ser ¿qué? Agradecidos. Y con esa misma gratitud, ¿qué debemos hacer? Servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿A qué nos lleva, a qué nos debe llevar la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, por el reino inconmovible que nos ha dado? ¿A qué nos debe llevar? A servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Hacernos siervos de Él, esclavos de Él, a servirle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. No para que nos acepte, ya nos aceptó en Cristo Jesús. Pero precisamente porque nos ha aceptado en Cristo Jesús sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada, ahora buscamos servirle con gratitud y agradarle con temor y reverencia. Ahora no habla de temor así de que, ay, me le voy a acercar a Dios a ver si no me dan coscorrón. No, simplemente quiere decir respetarlo, simplemente quiere decir verlo, Él es Dios y yo no. Él es digno de adoración, de elogio, de alabanza, de admiración. Yo no. Yo soy un siervo inútil que está haciendo únicamente lo que debe hacer. Nunca voy a entender. No, mejor no lo voy a decir. Pero en fin. Ok, sí lo voy a decir. Nunca voy a entender por qué se tiene que premiar a alguien que está haciendo simplemente lo que debe hacer. Nunca voy a entender por qué se debe premiar a alguien que está haciendo simplemente lo que debe hacer. Para mí no tiene sentido. Yo soy un siervo inútil del Señor. El hecho de que me haya salvado debería ser suficiente. Pero Él tiene tanto más de lo que yo me puedo imaginar o creer en el cielo para mí, que me da miedo hasta pensar en ello. ¿Sí? Entonces, por lo que Él ha hecho y porque estamos agradecidos, por esa gratitud debemos servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. En 2 Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15 dice esto: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. En la Reina Valera 60 dice nos constriñe, nos forza, nos hace que pensemos así, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida ya no es para nosotros, no debemos de vivirla para nosotros, debemos vivirla para Él, y la forma en la que la vivimos para Él es en la forma en la que Pablo lo estaba viviendo. ¿Sí? La forma en la que Pablo estaba viviendo su vida. Ahora, además de siervo de Jesucristo, se considera a sí mismo llamado, noten, a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. O sea que ahora Él mismo predicaba el mensaje contra el cual se oponía tanto y que quería acabar con él de una vez por todas. Ahora Él mismo lo estaba predicando. Disculpen, creo que esta cosa hizo ruido. No fue esto. ¿Quién sabe qué sería? Pero en fin, ahora estaba predicando lo que tanto Él se oponía. Y de nuevo, estoy seguro que en nuestro grupo de evangelización hay personas que en un momento dado rechazaban el Evangelio, pero ahora lo están proclamando, a pesar de lo que eso puede significar para sus vidas. Sí, entonces Pablo se ha apartado, se ha hecho siervo voluntario del Señor y reconoce que fue apartado para ser apóstol, para ser enviado a predicar el Evangelio de Dios al cual él se oponía tanto antes. ¿Y saben qué nos dice esto acerca de Pablo? ¿Sí? ¿Saben qué nos dice esto acerca de Pablo? Sí, bueno, les voy a decir que cuando Pablo le dice al Señor en Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera. Cuando Pablo le preguntó al Señor, Señor, cuando lo reconoció, cuando supo quién era el que le estaba hablando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo estaba diciendo en serio. Lo estaba diciendo estando dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera que hiciera. ¿Alguna vez hemos dicho nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego de alguna manera o de otra el Señor nos ha dicho lo que quiere que hagamos.
Y luego de repente se nos hace como que nos va, no estoy seguro que eso no me vaya a traer algún problema, no estoy seguro que eso no me vaya a costar algo. Y luego, Señor, ¿no tienes otra cosa que quieres que haga? ¿Saben que si le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estén listos para que el Señor les diga y estén listos para como Pablo, estar dispuestos a hacerlo inmediatamente. Porque si lo dejan ahí, pues voy a ver, tengo que seguir orando, voy a saber, tengo que seguir a ver qué pasa. El Señor le puso en su corazón hacer algo. Mi hermano, mi hermana, sabe que levántese y hágalo. Inmediatamente. Porque si se pone a pensarlo, si se pone a pensar, va a encontrar muchísimas razones por no hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Porque somos re buenos para encontrar razones para no hacer lo que debemos hacer. Quiero que des testimonio de lo que yo he hecho por ti en tu vida. Sí, Señor, lo que tú quieras. ¿Alguien tiene un testimonio? Hasta se sientan encima de las manos, ¿verdad? Sí, le van a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estén listos y listas para en el momento que se los diga, en el momento que sienten en el corazón lo que tienen que hacer, vámonos. Tengo luego, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora algo curioso aquí, Pablo al decirle Señor usa la palabra griega kurios. Y esa palabra griega se traduce Señor, pero quiere decir mucho más que Señor. Sí, mi hermano es el señor Murillo, mi hermano es el señor Pérez, mi hermano allá es el señor Alanís, él es el señor de su señora. Yo soy el señor Alvarado, no me digan señor, por favor. Díganme Carlos, díganme pastor, díganme, pero no me digan señor. Pero tenemos, el señor es una palabra muy común para nosotros, ¿no es cierto? A todo mundo que es masculino, biológico, que nació hombre y sigue siendo hombre, no importa qué haga, los llamamos señores, ¿no es cierto? Pero la palabra que Pablo usa aquí, kurios, significa mucho más que Señor. Les voy a decir lo que significa. Cuando él dice Señor a Jesús, él lo está llamando supremo en autoridad. Él lo está llamando controlador. Él lo está llamando soberano. Él lo está llamando amo. Él lo está llamando dueño. Cuando se usa la palabra kurios en la Biblia, eso es lo que quiere decir, no es el Señor como nosotros usamos el Señor, ¿sí? O sea que al llamarlo kurios, Pablo lo reconocía como la autoridad suprema sobre él. En otras palabras, Pablo no reconocía ninguna otra autoridad en su vida espiritual que no fuera el Señor. Y cuando lo que el gobierno le mandaba que hiciera iba en contra de lo que el Señor le mandaba que hiciera, él ponía por encima del gobierno los mandamientos del Señor. Que a propósito es lo que debemos hacer nosotros también. Debemos obedecer al gobierno, someternos al gobierno, pero cuando el gobierno dictamina por ley que nosotros debemos hacer, practicar, creer, decir, propagar algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios, debemos decir no, pase lo que pase. No hay muchos amenes, pero ¿qué? Entonces Pablo al llamarlo Señor lo estaba reconociendo como autoridad suprema sobre él. Pablo al llamar al Señor kurios se estaba poniendo bajo su control. Pablo al llamar al Señor kurios desde ese momento lo estaba mirando como su amo y como su dueño. Qué diferencia como nosotros vemos al Señor, ¿verdad? Oh el Señor Jesús, oh el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros lo reconocemos como Señor, ¿lo estamos reconociendo como la autoridad suprema sobre nosotros? Le estamos diciendo, Señor, tú tienes el control. Cuando están pasando cosas a nuestro alrededor, Dios tiene el control, no te preocupes, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Okay. Asegúrate de que Dios tiene el control de ti primero. Porque si Él es tu autoridad suprema y Él tiene el control de ti, las cosas van a estar bien.
Y lo está llamando también amo y dueño. ¿Nos damos cuenta de que Él es nuestro amo? ¿De que Él es nuestro dueño? Y lo que implica eso, que lo reconozcamos como amo, si lo reconocemos como suprema autoridad, si lo reconocemos como el que debe de controlarnos, si lo reconocemos como amo y dueño, entonces, ¿saben qué? Vamos a estar seguros de que siempre estamos caminando en su voluntad. Y no va a haber duda. Vamos a estar caminando en obediencia a Él. Y cuando estamos caminando en obediencia a Él, las cosas no van perfectas en nuestra vida, pero las cosas van mejores en nuestra vida. Imagínense los esposos obedeciendo el mandamiento de Dios en las Escrituras de amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense el mandamiento de Dios en las Escrituras a las esposas de respetar a su marido como al Señor en todo. Imagínense los hijos obedeciendo el llamado de Dios a obedecer a sus padres y el de los padres a no desesperar a los hijos. Imagínense lo que sería nuestra vida si obedecemos cuando se nos dice que pongamos el reino de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Imagínense vivir en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo nos evitaríamos problemas? ¿No es cierto? Y si de todas maneras vienen problemas, ¿saben qué? Vamos a reaccionar como la palabra de Dios dice y las cosas van a estar bien. Entonces nosotros llamamos a Jesucristo Señor. Hay que reconocerlo como la autoridad suprema en nuestras vidas entonces. Hay que someternos a su control. Hay que reconocerlo como nuestro amo y como nuestro dueño, porque ya no somos de nosotros mismos, si en realidad somos de Cristo. Y luego Pablo reconoció que fue el Señor el que lo había enviado como apóstol, que es lo que quiere decir apóstolos, ha enviado, a que fuera a predicar el evangelio, aún a pesar de lo que esto le costaría personalmente. Vean ahí en el libro de los Hechos, están ahí en Hechos 9, creo todavía. Hechos 9, los versículos 10 al 16, noten lo que dice ahí. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Ahora noten que Ananías no le dijo, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Le dijo, aquí me tienes. ¿Sí? No le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Se dieron cuenta de eso? No, aquí estoy. Es como cuando el Señor nos habla a nosotros, aquí estoy. Tenemos que agregarle para lo que tú quieras. Pero Ananías dice, aquí estoy. Sí, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías, o sea, tú, Ananías, entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. ¿Se fijan? De volada el pero, ¿verdad? Luego el pero. Aquí, Señor, veías esto, pero tengo miedo. ¿Cómo me mandas a eso, Señor? Mándame otra cosa. Mándame a traer lonche, algo, mándame otra cosa, pero no me mandes a orar por Saulo. ¿Sí? Le dice, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Todo lo que tiene que sufrir por causa. Vean el panorama completo. Saulo persiguiendo a la iglesia, metiendo presos a los cristianos, todo lo que ya vimos. El Señor se le aparece, lo tumba del caballo, lo deja ciego. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Lo reconoce de alguna manera
Y luego le dice, Jesús, ¿qué quiere? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor le va a mostrar lo que va a tener que hacer y le va a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de su nombre. ¿Y qué encontramos a Pablo haciendo cuando escribe la carta de Romanos? Lo que el Señor lo había escogido para hacer, a pesar de lo que ya le estaba costando y a pesar de lo que todavía le iba a costar, que finalmente iba a ser su vida. Cuando Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Lo dijo en serio. Lo dijo en serio. Entonces la pregunta se hace, ¿cómo es posible este cambio tan drástico en la actitud de Pablo hacia la iglesia de Cristo? De ser perseguidor de la iglesia a ser predicador del evangelio de Jesucristo. Nada más hay una respuesta a esa pregunta, mis hermanos y hermanas. Dios había hecho un milagro en Pablo. Pablo físicamente estaba bien, no estaba enfermo, no tenía ningún defecto físico, no estaba muerto. Pero el Señor había hecho un milagro en él, porque Pablo tenía una enfermedad de la cual todas sufrimos, que es el pecado. Pablo tenía un defecto que era ser un hombre sumamente religioso, que confiaba en su obediencia a la ley para estar bien con Dios. Y, nos guste o no nos guste, Pablo estaba muerto en vida. Porque todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, está muerto en sus pecados y transgresiones, como lo estábamos todos nosotros. Pero Dios, por el amor con que nos amó, dice Pablo a los Efesios, nos hizo resucitar juntamente con Él. Y por eso ahora no solamente existimos, ahora vivimos. Sí, Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Dios transformó a Pablo, de adentro para afuera, cambió su corazón, tal y como lo ha hecho con todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. ¿Y cómo se manifestó este cambio en Pablo? ¿Cómo se manifestó que había sido hecho una nueva criatura en Cristo? ¿Mande? Por su acción, que denota ¿qué? Obediencia. Denota obediencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Predícale el evangelio a todas las naciones, pero vas a sufrir mucho por mi nombre. Vámonos. Pero vas a sufrir mucho por mi nombre. Sí, ya escuché, vámonos. Pero vas a sufrir cosas que nunca pensaste que ibas a sufrir por servir de esa manera. Sí, ya sé, pero vámonos. Señor, porque tú lo dices, yo estoy dispuesto a obedecerte. Porque por eso Pablo más adelante va a decir que todas las cosas que sabemos que todas las cosas obran para bien. ¿Sí? Todas las cosas, por aquellos que son llamados por Dios, ¿sí? Entonces Dios transformó a Pablo de adentro para afuera, cambió su corazón. Y se manifestó esa transformación, se manifestó por medio de la obediencia de Pablo a Cristo. Sigan ahí en Hechos, en el capítulo 26 ahora. En Hechos capítulo 26 ahora. Hechos 26, los versículos 19 y 20 vamos a leer. Aquí Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa y le está hablando acerca de lo que le pasó en el camino a Damasco y de lo que vio y de lo que oyó, etcétera, etcétera. Y en Hechos 26, en el versículo 19, Pablo dice, por eso, rey Agripa, ¿qué dice? No desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco, que era en el lugar en donde conoció al Señor, y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, o sea, a los gentiles, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Y está dando testimonio ante el rey Agripa y le dice, ¿sabes qué, rey? Cuando yo recibí esa visión, cuando escuché esa voz, cuando me dijo lo que iba a tener que hacer, no desobedecí a la visión. Yo no fui desobediente. Inmediatamente
Comencé ahí en Damasco, ahí donde estaba. ¿Se acuerdan? Había conseguido las cartas para ir a Damasco a perseguir cristianos, a apresarlos y llevarlos presos a Jerusalén. No dijo, bueno, pues ya que me vaya de Damasco, primero voy a ir para... No, ahí mismo. Ahí mismo se puso a predicar. Pero no se quedó ahí tampoco, ¿sí? Sino que luego fue a Jerusalén. ¿Se imaginan el sacerdote que le dio la carta para ir a perseguir cristianos? De repente ver a Pablo llegar y ponerse a predicar el evangelio, ponerse a predicar el nombre de Jesús, como aquellos a los que había estado persiguiendo. ¿Se imaginan? Ya no los convirtieron. Ya lo hicieron aleluya también a él. Algo le dieron en el agua que le dieron. No nomás andaba persiguiendo cristianos y ahora es uno de ellos. ¿Cómo es posible? Y luego no solamente se quedó en Jerusalén, sino que salió a Judea. Y no solamente les predicó a los judíos, sino a los gentiles también. Les anuncié, noten, que debían arrepentirse y volverse a Dios. Y luego, por favor, no se pierdan de la siguiente parte de este versículo. Y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Mucha gente dice, ya me arrepentí. Bueno, pero tus hechos no... Hablan más fuerte tus hechos que tus palabras o la falta de ellos. Esto fue lo que hizo Pablo. Sus hechos demostraban su devoción y obediencia al Señor, al que una vez persiguió. Mis hermanos, nuestra obediencia a Jesucristo es lo que prueba que en realidad Él es nuestro Señor. Es lo que prueba que en realidad Él es nuestro Señor, que en realidad lo hemos reconocido como Kurios, como la suprema autoridad sobre nuestras vidas, como el que controla nuestras vidas, como nuestro amo, como nuestro... Lo único que puede probar que eso es cierto para que el resto del mundo lo vea es nuestra obediencia a su palabra. La iglesia era tan perseguida cuando era obediente a la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Me acuerdo cuando estaba chavalillo en Mexicali, yendo a la iglesia del Nazareno, se los he contado otras veces, pero me acuerdo que todo el mundo odiaba entonces a los aleluyas. Y en la iglesita donde íbamos, me acuerdo que los chamacos de los vecinos de la iglesia aventaban piedras al techo de aluminio que teníamos, ¿sí? Y hacían un ruidajo mientras estábamos en la adoración y la alabanza. La iglesia de Cristo era perseguida cuando obedecía la palabra de Dios. La iglesia de Cristo está sufriendo menos, especialmente aquí en el occidente y especialmente en Estados Unidos, está sufriendo menos y menos persecución y está siendo más aceptada porque todo el mundo puede ir a la iglesia y sentirse bien. Y ustedes saben al escuchar algunas de mis predicaciones que a veces estar en la iglesia no se siente bien. A veces no se siente bien porque la verdad de la palabra es como una espada de dos filos que conoce las intenciones del corazón y que revela en realidad. Ahorita todos están pensando, ¿soy obediente o no soy obediente? ¿Se nota que soy obediente o no soy obediente? No es fácil escucharlo, ¿no es cierto? Nos pone a pensar, es un desafío, es un reto. Pero para que nuestra fe crezca tiene que ser desafiada, tiene que ser retada, tiene que ser confrontada para ver si está donde debe de estar. Y si nunca se nos confronta, podemos estar yendo directamente al infierno y porque no se nos predica la palabra de Dios, ni cuenta nos damos en dónde estamos. Hoy se van a dar cuenta de dónde están y van a decir, Kurios, ¿qué quieres que yo haga? ¿O no? Eso va a depender de ustedes, no de mí. Yo ya estoy cumpliendo con lo que el Señor me dio para darles. Ustedes van a tener que tomar esa decisión. Pídanle a Dios que les dé la habilidad para tomar la decisión correcta desde antes de que salgan de aquí, para que cuando salgan allá el cambio sea visto de la misma manera que el cambio de Pablo fue visto. Entonces nuestra obediencia a Jesucristo es la que prueba que en realidad lo hemos reconocido como Kurios. En Lucas capítulo 6 y el versículo 46, noten lo que Jesús dice. Son palabras de Jesús, no son mías.
¿Por qué me llaman ustedes qué? Curias, curias. Y no hacen lo que les mando a hacer. ¿Por qué me llaman curias? Y no hacen lo que les mando a hacer. Digo, me están dando el título correcto, me están llamando como deben llamarme, pero su boca está diciendo una cosa y su vida está diciendo otra. Piensen. Piensen si en realidad soy su curias. Porque solamente si soy su curias van a poder ser salvos. No por la oración que hicieron, sino porque han reconocido que yo soy el Señor y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos excepto Jesucristo. En Tito capítulo 1, los versículos 15 y 16, dice lo siguiente: para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Noten el versículo 16, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Mis hermanos, si Dios nos dice que lo podemos conocer, lo podemos conocer. Lo único que tenemos que ver es poner nuestros ojos en Cristo. Y al ver a Jesucristo podemos ver el carácter de Dios. Podemos ver lo humilde, lo lleno de gracia, lo lleno de amor, lo lleno de misericordia que es Dios. Y al imitarlo a Él, entonces nosotros también vamos a ser vistos como hijos de Dios. No como cristianos que estamos en contra de todo lo que... No, como hijos de Dios, que nuestro mayor afán, como Pablo, no importara qué vayamos a pasar o sufrir, conocemos que nuestra misión es buscar la manera de llevar a toda persona a fe en Jesucristo y a someterse a su palabra. Porque les conviene. En Juan capítulo 14 y el versículo 15. Y con esto vamos a terminar aquí hoy. Le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando al frente. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Muy sencillo. El Señor hablando aquí, ¿qué dice? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Voy a preguntarlo. No pensaba hacerlo, pero lo voy a preguntar. ¿Aman al Señor? ¿Aman al Señor? ¿Aman al Señor? Obedezcan sus mandamientos. Obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos, Él mismo nos dice que no son gravosos. Es un gozo cumplir con los mandamientos del Señor. Aun cuando nos cueste algo, lo que nos va a costar, lo que vamos a tener que hacer a un lado, no es lo suficientemente valioso como para no vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es el llamado de Dios para su iglesia hoy. Seamos obedientes a lo que su palabra dice. Sometámonos a Él. Amén. Vamos a orar rápidamente. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra.
Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque llegamos a veces a escrituras y enseñanzas que no necesitan mucha interpretación, que tu Espíritu Santo hace muy claros para tus hijos y tus hijas, y que nos presentas porque quieres que podamos estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros, de que estamos en tu perfecta voluntad. Creo que hoy es el caso. Creo que hoy nos estás llamando a algunos de nosotros a que escudriñemos nuestro corazón, a que veamos quién eres en realidad en nuestras vidas, a que nos demos cuenta si te hemos llamado Señor y hemos puesto en esa palabra Señor el verdadero significado de la palabra que se usa en las Escrituras, kurios, para aplicártelo a ti. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Y te pido, Señor, que a todos nos tomes hoy y por el poder de tu Espíritu reveles lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Sabemos que haces eso, Señor, no para condenarnos, sino para ayudarnos a evaluar en dónde estamos. Sabemos que en tu mano estamos seguros. Pero también sabemos que hay ciertas cosas que debemos hacer para poder ser fiel testimonio de tu poder para transformar vidas, para cambiar mentes, para santificar seres que lejos estábamos de ser santos. Padre Santo, hoy te pedimos todos como iglesia que nos sigas ayudando, Señor, a cumplir con tu voluntad. Que podamos, como Pablo, decir desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Y estar dispuestos, oh Dios, a escuchar tu voz en nuestros oídos y corazón. Y en cuanto entendamos lo que quieres que hagamos, darnos a la tarea de hacerlo de la misma manera que Pablo lo hizo. Pablo era un hombre común y corriente como todos nosotros, somos hombres y mujeres comunes y corrientes. Pero cuando escuchó tu voz, Señor, inmediatamente se rindió a ti. Inmediatamente hizo lo que le mandaste. Ayúdanos a tener ese mismo corazón. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Con gratitud servirte por lo que tú has hecho por nosotros. Nos encomendamos a ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...